Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Dios les bendiga, mis hermanos en Cristo. Quiero compartirle esta porción de la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. Vamos a leer la versión Reina Valera 1960. Dice así: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy hermosa la palabra de Dios en esta mañana. Y vemos, mis hermanos en Cristo, esta promesa que el Señor le da a la iglesia a través de Pablo. La promesa de la venida del Señor. La venida del Señor tiene dos etapas. La primera etapa es el arrebatamiento, que es lo que se está tratando en este texto. El arrebatamiento. En ese texto que leemos trata acerca del arrebatamiento o del rapto. Esa es la venida del Señor para la iglesia. Pero también tenemos la segunda venida del Señor, que es diferente al arrebatamiento. Que esa segunda venida del Señor, la Biblia dice que todo ojo lo verá. Y eso será después del periodo de tribulación y gran tribulación. Muy interesante aquí. Y vemos que esa palabra, que es una palabra profética, una promesa, una esperanza para la iglesia y para los que durmieron el Señor, con la esperanza de que nosotros, si morimos antes de que Jesús regresara a buscar la iglesia, no quedaremos siempre muertos, porque el Señor mismo nos resucitará y nos dará un cuerpo glorificado, incorruptibles, para estar siempre
con Él. ¿Cuál es el propósito de este texto? El propósito de este texto es para que la iglesia no se sienta tristes acerca de las personas que mueren, acerca de la partida de los seres queridos que creen en el Señor. Es para que no nos sintamos tristes como los que no tienen esperanza. La gente del mundo se siente triste porque murió un ser querido, pero es una tristeza con desesperación, sin esperanza. Pero nosotros sentimos triste cuando muere un ser querido, pero tenemos una esperanza de que ese ser querido, Dios lo va a resucitar en el postrer día. Jesús le decía eso a la multitud en el siglo I. Él le decía a ellos: el que cree en mí, el que me sigue, el que me sirve, yo lo voy a resucitar en el postrer día. Jesús le decía a esa generación que todos ellos van a morir, pero los que creen en Él lo va a resucitar en el postrer día. Y vemos aquí, Pablo refuerza o confirma esa palabra de Jesús a través de lo que acabamos de leer en ese texto, que los muertos en Cristo van a resucitar para estar con Cristo para siempre. Muy interesante. En el versículo 13, Pablo le dice a los creyentes de Tesalónica que no quiero que usted ignoren acerca de los que duermen. No creo que usted sea ignorante acerca de los que duermen. Quiere que conozcan el destino de ellos. ¿Por qué? Porque la falta del conocimiento acerca de los que duermen ha hecho que la iglesia de Tesalónica estuviera triste como los otros, como los paganos que no tienen esperanza. Pablo dice: yo no quiero que ustedes sigan su ignorancia acerca de los que duermen. Aquí, los que duermen, aquí se refiere a los muertos en Cristo. Eso quiere decir que nosotros que somos hijos de Dios, cuando morimos, no es igual que la muerte de los incrédulos. Nosotros cuando morimos descansamos. Los que incrédulos cuando mueren no descansan, entran en lugar de tormento, como el caso de el rico y Lázaro, una parábola que Jesús mismo vio. El rico que vivió su vida sin tener en cuenta a Dios, sin creer en Dios, cuando murió no descansó. Como siempre deseamos que la gente descanse cuando muere, pero ese rico no descansó porque no conocía a Jesús, sino entró en un lugar de tormento. Pero el pobre, que sí confiaba en el Señor, no se salvó porque era pobre, porque confiaba en el Señor. Cuando él sí durmió, estaba en el seno de Abraham siendo consolados, estaba en un estado de descanso. Así que el sueño, dormir, es un estado de descanso. Y aquí Pablo compara la muerte de los santos con el sueño. Así que dice que los muertos en Cristo no están muertos, están descansando, esperando el día del arrebatamiento. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo deja un precedente aquí. Si Jesús, en quien nosotros creemos, murió y resucitó, también Dios va a resucitar los que creen y confían en Jesús.
Jesús es, la Biblia dice, es el primogénito de todas las cosas, el primogénito de la resurrección. Como murió y resucitó, también nosotros, si creemos en Jesús, vamos a morir. Cuando morimos, vamos a resucitar. Es una promesa, es una confirmación de que no es pura palabra de Pablo, sino hay un precedente. Si Jesús resucitó, nosotros también que creemos en Cristo Jesús, vamos a resucitar. E incluso Jesús también lo prometió, que Él resucitaría a los que han creído en Él. Por lo cual os digo esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Interesante eso. No vean creer, hermanos, que los que murieron se quedaron atrás. No, nosotros no vamos a preceder a ellos. Nosotros no vamos a preceder a los muertos. Los muertos no se quedan atrás. Los muertos están en estado de descanso, no se quedan atrás. Él dice que cuando el Señor venga, la venida del Señor, ellos no van a quedarse atrás, no van a quedar olvidados. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero. Pablo dice que los muertos en Cristo son los primeros a resucitar, confirmando la promesa de Jesús a los que creen en Él. Los muertos van a resucitar, van a resucitar. Ese es un misterio. Pero creemos que la palabra de Dios es verdad y lo que dice se cumplirá. Se cumplirá. Los muertos en Cristo van a salir de sus tumbas. Los que fueron quemados van a surgir del fuego. Los que fueron ahogados van a surgir del agua. Los que estuvieron enterrados sus tumbas se van a abrir como evidencia de su resurrección. Así como Jesús dejó evidencia de su resurrección, así también los muertos en Cristo, cuando resucitan, va a haber evidencia de su resurrección. Las tumbas se abrirán y saldrán primero los muertos, pero saldrán con un cuerpo de gloria, un cuerpo incorruptible. Saldrán de su tumba con un cuerpo nuevo, incorruptible, un cuerpo de gloria. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Muy interesante eso. Y nosotros que hemos quedado hasta la venida del Señor, hasta el arrebatamiento, nosotros seremos transformados. Dios va a transformar nuestros cuerpos. Ese mismo cuerpo que tengo va a ser transformado a un cuerpo incorruptible, un cuerpo de gloria, con el cual voy a ser arrebatado en las nubes para encontrarnos junto con los muertos en Cristo resucitados en la nube con Jesús. Y así el Señor nos tendrá con Él para siempre. Esa es la promesa que tenemos nosotros, la iglesia. La venida del Señor para la iglesia. El arrebatamiento. Nosotros no estamos esperando a la segunda venida del Señor, que ocurrirá 7 años de tribulación sobre la tierra. Ese 7 años de tribulación es un trato de Dios con el pueblo de Israel para volver a conectar esa generación
del pueblo de Israel a la vid, a la verdadera vid, al olivo natural. La Biblia compara al pueblo de Israel, lo compara a olivo natural, cuyas raíces y troncos son Abraham, Isaac, Jacob. Pero en el siglo I, el pueblo de Israel desechó a Jesús, por tanto, las ramas de esa oliva fueron arrancadas. Y en su lugar, nosotros, que éramos olivos silvestres, Dios nos agarró y nos insertó en el olivo natural y nos hizo a nosotros pueblo de Dios, por cuanto todo Israel ha desechado al Señor Jesús. Pero el periodo de tribulación, gran tribulación, que son 7 años, el Señor va a tratar con todo Israel, va a ser tiempo de tormento, de sufrimiento, de persecución. Es un trato con todo Israel donde Israel va a reconocer a Jesús como su Señor, y entonces el Señor va a volver a reinsertar el pueblo de Israel, esa generación, al olivo natural. Y después del periodo de 7 años, entonces viene el Señor en la nube con la iglesia en la tierra, donde se cumplirá esa profecía que dice: todo ojo lo verá. Ahí sí, todo ojo verán a Jesús descender del cielo con sus ángeles y con la iglesia. Jesús viene para establecer su reino milenial y gobernar sobre toda la faz de la tierra. Esa es la esperanza que tenemos nosotros los hijos de Dios. Por eso que vale la pena esperar, vale la pena descansar en el Señor. Vale la pena sacrificarse cuando es para Cristo. Vale la pena sacrificarse cuando es para Cristo. Vale la pena orar, vale la pena sufrir, vale la pena darlos todo cuando es para el Señor. Vale la pena orar, vale la pena sufrir, vale la pena darlos todo cuando es para el Señor. Vale la pena sacrificarse cuando es para Cristo. Vale la pena sacrificarse cuando es para Cristo. Vale la pena orar, vale la pena sufrir, vale la pena darlos todo cuando es para el Señor. Vale la pena orar, vale la pena sufrir, vale la pena darlos todo cuando es para el Señor.